¿Qué tal, verdaderos comiqueros? Bienvenidos a un nuevo video de la Ciudadela del Vigilante. El día de hoy vamos a hablar acerca de Rorschach, esta maxiserie de 12 números escrita por Tom King, dibujada por Jorge Fornés y coloreada por Dave Stewart. Así que, vamos a por ello. Muy bien, este tomo ha sido publicado por SC Ediciones de España en febrero de 2023. Es parte de la línea Focus, que se encarga de enfocarse en ciertos autores, escritores o dibujantes, aprovechando que están próximos a visitar el país de España. Entonces, alrededor de ese evento se organiza la publicación de tomos especiales de esta línea Focus y una sesión de firma de autógrafos. Y es esta razón por la cual este tomo tiene unas características especiales. Una de las cuales es el tamaño. Es un tamaño oversized. Es hardcover oversized. Ligeramente más grande que un tomo normal. Y el acabado o el material con el que está encuadernado es un material que es muy raro de ver. No tiene un acabado mate, no tiene un acabado brillante como los tomos a los que ustedes y yo estamos acostumbrados, sino que tiene un acabado similar al papel, bastante poroso. ¿Por qué ocurre esto? Recuerden que estos tomos se publican aprovechando la sesión de autógrafos con el autor o el dibujante. Entonces, para que la tinta del plumón o lo que utilicen para firmar se asiente mejor en el papel, es que tiene este acabado. Punto a favor, pero punto en contra es que este tomo, por ese material, es bastante propenso a marcarse con huellas, como pueden ver en la tapa de mi edición. No sé si llegan a notar el diseño de las guardas, tiene la apariencia de la máscara del personaje principal y aquí tenemos la primera portada. Entonces vamos a hablar de la historia un poco. En la introducción hace mención a dónde se sitúa esta historia. Estamos hablando no de una secuela directa de Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons, sino más bien está planteada esta historia como una secuela, una continuación a el universo que formó la serie de Watchmen, la serie de televisión de HBO, que a su vez también funciona como una suerte de secuela de Watchmen. Ahí todavía hay un poco de división entre los fans, pero esta maxiserie se ubica en ese universo, en el universo televisivo. Vamos a hablar un poco acerca de la historia, así que probablemente haga algunos spoilers. Solamente vamos a revisar el primer número de esta maxiserie, pero si desean entrar a la historia sin ningún conocimiento previo, les recomiendo que se salten hasta el minuto que aparece aquí en la pantalla. Igual vamos a hablar al final acerca de los extras y un poco vamos a hablar acerca del dibujo también. Bien, entonces la historia como tal empieza aquí. Una cosa bien interesante de esta edición, no me disgustó al inicio, pero me terminó gustando el hecho de que no hay portadas aquí. Las portadas están recopiladas todas al final, y el no tener las portadas en los lugares donde les corresponde hace pues que pierdas la noción del tiempo y continúes leyendo la historia de corrido, porque es bastante interesante. Muy bien, entonces tenemos que hablar un poco de Watchmen antes de hablar de esta maxiserie, tanto del cómic como de la serie de televisión. Recuerden la historia de Watchmen. Los superhéroes en el universo de Watchmen prácticamente no existían como tal, como personas con poderes. Existían vigilantes, existían personas que utilizaban disfraces y salían a combatir el crimen, pero superhéroes con superpoderes no, hasta la llegada del Doctor Manhattan, que es un punto de quiebre en todo el universo de Watchmen. Ayuda a ganar la guerra de Vietnam. Como consecuencia, Vietnam forma parte ahora de los Estados Unidos como uno de los estados que tiene decisión al momento de poder elegir un nuevo presidente, por ejemplo. Tenemos la historia de los personajes originales de Watchmen, cómo intentan detener el plan de Ozymandias, sin embargo fallan. El plan de Ozymandias era poder unir o intentar unir a todo el mundo contra una amenaza común. Esa amenaza común se traducía como la amenaza de los calamares, una especie de alienígenas que pretendían invadir la Tierra utilizando sus poderes psíquicos de control mental, pero que aparentemente se frustra su intento de conquista de la Tierra, pero causando un montón de bajas en Nueva York y logrando el cometido de unir al mundo frente a este enemigo común. Ahora nos encontramos muchos años después, porque Watchmen tiene o está ubicado cronológicamente alrededor de los 80s. Aquí estamos hablando si no me equivoco, unos 30 o 35 años después de esta historia,
Y similar al inicio de Watchmen, que empieza con el asesinato del comediante, el cual no se sabe nada más que está muerto, que es lo primero que nos enseñan al inicio del libro. Esta historia empieza con el asesinato de Rorschach. Ahora, la pregunta es, esta maxiserie ocurre algo de 30-35 años después de la serie original. En la serie original sabemos cuál fue el destino de este personaje. A quien vemos aquí, ¿será el mismo personaje? ¿Es Walter Kovacs? ¿O quién es? Ahora, de arranque les voy diciendo, no se hagan ilusiones, esta serie no tiene continuidad con los eventos de Doomsday Clock o del reloj del juicio final. Ahí aparece un nuevo Rorschach, pero no es el mismo que vamos a encontrar aquí, así que no piensen que es el mismo personaje. Entonces tenemos ese misterio. ¿Quién es? ¿Quién lo ha asesinado? ¿Y por qué lo han asesinado? Así abre esta serie. Un punto o un tema que vamos a encontrar, un tema recurrente que vamos a encontrar en esta serie, son algunos paralelismos con la serie principal o la serie original de los 80s, como el inicio de esa historia. Seguimos avanzando, ya tenemos un poco más clara la idea o el escenario detrás de este asesinato. Tenemos un mitin político aquí, un mitin político, y tenemos dos personas muertas, no solamente una. Parece que Rorschach ha estado trabajando con un cómplice. Vemos ahí un rifle de francotirador y ya nos podemos ir haciendo una idea de qué fue lo que pasó aquí, ¿no? Parece que Rorschach estaba intentando junto con su cómplice asesinar a este candidato Turley, candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero fue descubierto y asesinado antes de que lograra cometer su objetivo. Y la historia arranca como tal, pero como un detective al que se le encarga la tarea de investigar de manera privada, fuera de las investigaciones del FBI, acerca de la identidad del asesino y los motivos por los cuales intentaba asesinar a este candidato presidencial. Y es bajo la mirada o el punto de vista de ese detective con el que vamos a continuar toda la historia. Aquí estamos viendo un flashback. La seguridad del evento recibe una llamada. Esta llamada alerta de que hay unas personas sospechosas que parece que intentan algo. Ya sabemos quiénes son esas personas sospechosas y cómo acaba este encuentro, con la muerte de Rorschach y su acompañante. Entonces ahora vamos a intentar descubrir quiénes son. Entonces el detective va a la morgue, se encuentra con el FBI, ya ha empezado su investigación. Han logrado identificar a la chica, pero no logran identificar todavía la identidad de Rorschach. El detective, que por cierto no tiene nombre, en la historia no vamos a encontrar su nombre mencionado en ningún momento, va a interrogar a uno de los guardias que atendió esta llamada de sospecha y fue el que se encontró con Rorschach. Y nos enteramos que ellos no fueron los únicos en responder a esta llamada, sino que hubieron otras personas que fueron los que abrieron fuego contra Rorschach y su acompañante, y que parece que estaban esperando a que ellos tomaran alguna acción. Así que vamos a ver que la trama se empieza a complicar, ¿no? No es tan sencillo como solo un intento de asesinato, sino que parece que hay más personas involucradas. Y si queremos complicar aún más la trama, luego nos enteramos de que el asesino, o Rorschach, había dejado una grabación en cinta. Imagínense, estamos hablando 30 años después de Watchmen, alrededor del 2010, en la cronología de esa historia, pero todavía están utilizando aquí cintas para escuchar audios. Que es una sesión espiritual en la que participó este personaje, es decir, el supuesto Rorschach, junto con otros autores de cómics, y trata de comunicarse con personas del más allá. Una cosa bastante loca que va a tener mucha repercusión en el futuro. Aprovechando que estamos viendo esa página, recuerden que les decía que el tema de la historia también trataba acerca de remembranzas, ¿no? de poder hacer paralelismos con el pasado. Ven la disposición de las viñetas similar a la disposición original de Dave Gibbons para Watchmen. Muy bien, entonces hay bastante misterios detrás de la identidad de ese asesino, y a través de la cinta se logra descubrir por fin el nombre de esta persona, quien estaba tomando la identidad de Rorschach. Su nombre es William Myerson, desconocido, pero que si ven esta foto principalmente quizás se hagan una idea de a quién quiere representar. Les doy una pista: los artistas de cómics y los escritores de cómics tienen bastantes menciones en esta historia. Muy bien, entonces tenemos que ya hemos identificado al asesino,
hemos identificado a su cómplice, nos falta saber el motivo. Ahora, hasta ahí parecería una historia algo sencilla. Ya que tenemos la identidad de los asesinos, solamente nos queda descubrir sus motivos. Sin embargo, al final del primer número, porque aquí acaba y este ya parte del segundo, al final del primer número tenemos un giro de guión. Revisaron las huellas del cadáver, supuestamente de William Myerson, y las compararon con un registro de huellas que tenía un coleccionista, un registro de huellas digitales de Walter Kovacs. Y sorprendentemente las huellas coincidían. Es decir, las huellas de William Myers, asesinado luego de haber intentado atentar contra un candidato a la presidencia de Estados Unidos, sus huellas coinciden con las huellas tomadas a Walter Kovacs en el momento que ingresó a la prisión, como vimos en Watchmen, con esa escena clásica: ustedes están encerrados conmigo, yo no estoy encerrado con ustedes. Y ya les digo, esa historia es muy buena. Si este primer número no les ha enganchado, les aseguro que para el segundo o tercer número ya ustedes van a perder la noción del tiempo, como me pasó a mí. Y saben también qué otra cosa es interesante en esa historia. Nosotros conocemos cómo termina Watchmen. Nosotros conocemos qué hay detrás, cuál es la verdadera historia detrás del ataque fallido de los calamares. Conocemos nosotros qué pasó con el Rorschach original, qué pasó con los demás Minutemen, qué pasó con el comediante, qué pasó con Búho Nocturno, con Espectro de Seda, con el Doctor Manhattan. Y vamos a ver que estas cuestiones tienen bastante relevancia en la historia, porque los personajes que están viviendo en este universo, no conocen o no tienen esa misma información que nosotros. Y yo en muchos momentos de la historia me estaba casi jalando los pelos, pero si yo conozco que lo que está diciendo esta persona no es verdad, pero ellos lo están asumiendo como verdad y guían mucho de su vida pensando o tomando como verdades cosas que nosotros sabemos que son mentiras, porque nosotros conocemos la historia original o la historia verdadera, pero ellos no. Me gusta mucho ese trabajo de Tom King, de poder jugar con esos eventos en los cuales nosotros somos testigos silenciosos y los personajes tienen que vivir con esas consecuencias. Muy bien, regresamos aquí. Para los que no querían escuchar spoilers, no se preocupen, vamos a hablar un poco del dibujo. Vamos a ver algunas páginas, nada más las iniciales, eso no creo que sea demasiado spoiler. El dibujo me gusta bastante. Miren, por ejemplo, esta escena con la que abre el libro. La composición en diferentes momentos, como las onomatopeyas, se van alineando con los balazos que va recibiendo el personaje y el balazo final aquí. Y cómo el dinamismo de esta secuencia hace que parezca que estás viendo una película o una escena de la serie de televisión. Y muchas escenas así se repiten a lo largo de ese tomo. Está muy bien dibujado. Y aquí este plano ya visto desde fuera, con algunos detalles, principalmente en el escenario y donde es más importante aquí, esta escena del intento de asesinato fallido. También dan cuenta de qué tan grandioso es este dibujo de Jorge Fornés. Del color ya hemos hablado un ratito. Cuando estamos hablando, hay un contraste bien marcado entre escenas en las cuales estamos hablando o está ocurriendo la historia en tiempo real y otras cuando estamos hablando del pasado, de flashbacks. Generalmente tienen un tono diferente y se contrasta, es un contraste bastante obvio, no te vas a perder y no es necesario que indiquen, ¿no? Hace 5 años, hace 10 años. El color nada más ayuda bastante con eso. Los detalles de las expresiones también son muy buenos. Especialmente vamos a ver cómo cambia la semblanza del detective a lo largo de la historia, el encargado de hacer esta investigación. Así que muy buen trabajo de Dave Stewart también con el coloreado y de Jorge Fornés con el dibujo. Muy bien, ahora vamos a ver los extras. Muy bien, tenemos los extras al final. Es una entrevista con Jorge Fornés. La primera página de la entrevista no la muestra porque justo coincide con la última página del cómic, pero se le pregunta acerca de diferentes puntos, no solamente de la historia, sino también temas personales del dibujante, preparándolo para su entrevista o para la sesión de firmas que va a tener o que tuvo en España en esa época. Al final, les comentaba, están recopiladas las portadas originales de los 12 números. No están recopiladas en el lugar que les corresponde. La historia se puede leer de corrido. Así la leí yo, me la terminé en un día y ni me di cuenta que la estaba acabando, en realidad, por lo divertida, por lo entretenida y por lo atrapante que era. Tenemos también algunos diseños de portadas
todo dibujado por Jorge Fornés. Recordemos que este tomo está enfocado en Jorge Fornés. Más bocetos para las portadas. Lo que no vamos a encontrar aquí son las portadas variantes, porque este cómic tuvo portadas variantes. Como no todas fueron dibujadas por Jorge Fornés, no están incluidas dentro de estos extras. Así que si querían ver esas portadas, no las vamos a encontrar aquí, pero sí vamos a encontrar algunos diseños de personajes, bocetos del primer número y de números siguientes, pero que no voy a mostrar para no hacer spoilers. Y finalmente una pequeña biografía del dibujante, nuevamente enfocado todo en Jorge Fornés. Muy bien, comiqueros, eso fue Rorschach, este tomo que disfruté bastante. No sentí el tiempo que invertí leyendo esa historia, me atrapó del inicio hasta el final, y el final sorprendente. Les recomiendo a todos que lo lean. Es uno de esos clásicos que uno a veces quizás no apuesta mucho por una historia secuela de Watchmen, porque Watchmen lo tenemos como uno de los mejores cómics de toda la historia. Pero si vemos este cómic no como una secuela, sino como una expansión del universo de Watchmen, es una historia, una expansión muy buena. Yo diría hasta mejor que la serie de televisión en realidad. Si desean comprar ese tomo, van a encontrar ustedes un link para adquirirlo en la descripción del video. Y así, como quieres, hemos llegado al final de otro video de la Ciudadela del Vigilante. Espero que haya sido de su agrado, y si fue así, no se olviden de dejar un like y compartir el video, así como de suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Que tengan todos ustedes una muy buena lectura y nos vemos en el siguiente video.